Bueno, pues ahora toca Punta Catalina. Señores, vuelve a ser noticia Punta Catalina. Antes de que entremos en esta presentación, queremos ponerles en antecedentes. Resulta que ustedes saben que se hizo un estudio hace un tiempo sobre cómo estaba perjudicando el medio ambiente la planta de Punta Catalina, las termoeléctricas de Punta Catalina, que son de carbón. Ustedes lo saben, hubo muchas protestas en el país por el hecho de que se hicieran estas plantas de carbón, independiente también de las protestas por el sobrecosto, etcétera, etcétera. Ese estudio arrojó el daño que está causando al medio ambiente y cómo influye en la salud de las personas, no solamente de la provincia de Peravia y de otras regiones aledañas, sino también de otras islas como Cuba, como Jamaica, incluso a nuestros vecinos de Haití, sobre todo los más perjudicados en aparte de República Dominicana, por supuesto. Y hace muy poco una delegación viajó a Europa, visitó Europa para denunciar ante la ONU y estuvo integrada por la profesora Dominica Virtudes Martínez, quien es presidenta de la Coalición por la Defensa de la Salud y el Medio Ambiente de la provincia Peravia, Eurén Cuevas Medina, director ejecutivo del Instituto de Abogados por la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, y el economista David Montes de Oca, del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático. En el día de ayer se presentó el informe de los resultados de esta delegación que fue recibida en audiencia formal por el Comité del Derecho del Niño de las Naciones Unidas en la sede de Ginebra, Suiza, de este organismo mundial. También estuvo reunida en Bruselas, Bélgica, con varias comisiones del Parlamento Europeo. Y vamos a ver cuál fue la respuesta de estos organismos internacionales ante esta denuncia que se hace desde República Dominicana y a la larga qué es lo que puede hacerse con esta planta que ahora mismo representa el 30% de la energía eléctrica en nuestro país. Bienvenidos a nuestros invitados. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. 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 De nuevo, David. Nuestro querido amigo, presidente del Comité del Cambio Climático, don Enrique, nos dijo: María Cela, es importante que el país conozca cuál ha sido el resultado de y como este es un programa que llega a todas partes, de estas gestiones que ustedes han realizado en Europa ante estos organismos, ¿qué significa eso o qué va a significar en un futuro cercano y a mediano plazo para República Dominicana, conscientes de que independiente de todos los problemas que sabemos que acarrea esta planta y que vamos ahora a hablar sobre ellos también, suple un importante porcentaje de nuestra energía eléctrica? Buenas noches. Buenas noches, María Cela. Buenas noches, Faride. Mira, cuando nosotros fuimos entrevistados por el Comité de Derechos Humanos del Niño de la ONU, quedaron impactados y altamente preocupados, porque lo primero es que ellos entendieron, nos preguntaron que cuándo comenzaron a funcionar las plantas. Y le dijimos que la primera fue en el 2019 y la segunda en el 2020. Y ellos se sorprendieron porque en ese momento el mundo entero, incluyendo China, estaba desmontando todas las plantas a carbón y cambiándola a gas natural. Y se había firmado el Acuerdo de París, precisamente para eso. Pero peor aún, ellos decían, pero ¿cómo es posible si la República Dominicana o la isla es víctima del cambio climático, que debería de estar exigiéndole a los países desarrollados, al G7, al G20, indemnización de pérdidas y daños que se aprobó ahora? Que lo hemos estado haciendo en la COP. Exactamente, pues ¿cómo es posible que si el carbón es el más contaminante de todos los gases de efecto invernadero, la República Dominicana haya instalado esas plantas? Entonces, ellos, lo que le estamos solicitando es que se cierre Punta Catalina en un plazo prudente. ¿Cuál es ese plazo? Porque cerrar Punta Catalina significaría un caos en el sistema. Claro que sí, 5 años. En 5 años es posible trasladar esa energía a energía renovable. Eso te iba a decir. Ustedes están planteando el cierre, pero con la sustitución. O sea, ustedes lo que están planteando es una sustitución en la generación eléctrica. Se ha hablado mucho de ese tema. Se ha hablado de que se resultaría muy costoso y todo. Ustedes tienen un informe que revela los daños
y el impacto que tiene en todo el país y fuera del país, la operatividad que está teniendo con el manejo de los residuos sólidos. Yo quiero que hablemos, antes de ese tema, ¿cuáles son los impactos medioambientales que revela este informe que ustedes han publicado y que llevaron hasta el Parlamento Europeo y a Suiza, a la ONU, para que la gente sepa qué es lo que pasa con Punta Catalina, independientemente de la parte financiera, del robo que hubo con Punta Catalina, el impacto medioambiental, eso? Bueno, el impacto medioambiental que hay en la provincia de Peravia y en todos los municipios aledaños escala más del 90%. Porque en ese impacto medioambiental no solamente está el problema, por ejemplo, de la agricultura, está el problema... El mango, la papaya. Todo. ¿Qué está pasando con los cultivos? Se ha dañado, los cultivos han mermado primero en su producción y en el caso del mango, los mangos están dañándose en las mismas matas. En las plantas se están dañando, ahí se maduran y caen negros, producto de la contaminación. En este estudio que se hizo, que lamentablemente nuestro señor presidente fue quien dispuso conjuntamente con el ministro de Medio Ambiente, lamentablemente fallecido, Orlando Jorge Mera, dio en el 2021, el día 3 de agosto, que estuvimos con él en Palacio, dio orden expresa de que se hiciera este estudio para medir realmente la calidad del aire y cuáles eran las implicaciones que tenía en cuanto a lo que era la calidad en el medio ambiente de los residuos sólidos que tiene o que emite las plantas de Punta Catalina. En este estudio, ¿qué se plantea? Y que a nosotros nos ha dolido mucho porque se ha puesto en duda este estudio, donde este estudio fue hecho por 7 científicos dominicanos y con científicos de Estados Unidos, de la prestigiosa Universidad de Duke y de Oregon, y científicos de Finlandia y de España, que contribuyeron para que esto se hiciera. En 3 renglones específicos, en la salud, en el medio ambiente y en la calidad del aire. Ahí tenemos personas totalmente calificadas. Nosotros no sabemos de eso, pero los científicos que estuvieron sí saben de eso. En la salud, en el medio ambiente y en la calidad del aire. Exacto. Aquí, según podemos ver en una información, cuando comenzaron a funcionar las plantas termoeléctricas, en la noche el cielo se ve como si fuera a llover, pero no es lluvia, es ceniza. Estamos hablando de una central termoeléctrica que arroja arsénico, mercurio y otros residuos tóxicos que en Europa están regulados o completamente prohibidos y que está afectando todo el territorio, la alimentación y la salud, sobre todo de los niños, porque hay 3 montañas de cenizas que, aunque están cubiertas por una malla, se va colando hacia el subsuelo. Y eso es lo que alimenta al final también las plantas las aguas. y las toneladas. 5.000 toneladas de ceniza a cielo abierto. ¿Cuántos campos de fútbol? 5 campos de fútbol. Hay algo interesante que viene a corroborar parte de lo que dice este informe, porque el gobierno dominicano mandó a hacer un estudio, una auditoría técnica, que se reveló el 19 de mayo del 2022 y está incluida también en este informe, donde se revelan fallas que pueden alterar el funcionamiento y la seguridad general de la central, pero también la instalación y el uso de material inadecuado para el tamaño y rendimiento de la central, filtraciones en el ambiente de residuos tóxicos y también identifica un problema con el sistema de control del aire que provoca la fuga de materia particulada fina. Dice aquí, finalmente se revela que había problemas en la confiabilidad operativa. Entonces, con todo este tema medioambiental, con este informe, que ya sabemos que tiene un impacto negativo en la salud y en todas partes, ustedes van, al no ser escuchados aquí, van a donde tienen que ir, a foros internacionales, al Europarlamento. ¿Cuál ha sido la reacción? Sí, fíjate. ¿Cómo puede ayudarnos eso? Estuvimos reunidos en la ONU, estuvimos 5 secciones con estamentos diferentes de la ONU donde se nos escuchó. De igual forma, en el Parlamento Europeo estuvimos 6 encuentros con los Partido Verde, con el Partido Conservacionista, con diferentes representantes del Parlamento, donde ellos quedaron sorprendidos porque irónicamente nuestras autoridades en el 2014 se comprometieron en París, Francia, en reducir las emisiones en un 20%. Sin embargo, irónicamente,
ponen en funcionamiento una planta que incrementa en casi un 20%, irónicamente. Nosotros somos signatarios de multiplicidades de acuerdos, tratados, convenios. Y no solo eso, supimos, nos dijeron allá en el Parlamento Europeo, que Europa subvenciona a la República Dominicana con más de 400 millones de euros por año, precisamente para el medio ambiente. Entonces, ese dinero está en juego. Está en juego ese dinero. Los bancos que financiaron hasta un momento también el compromiso de esos bancos con esto, porque son bancos europeos, o sea, correcto, estamos hablando de que aquí hay una responsabilidad compartida, claro, de varios países, claro, independiente de todo esto. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que han dicho? ¿Qué es lo que se va a hacer en los próximos meses? El problema, de hecho, ya los bancos hicieron algo, porque nosotros estuvimos allá a raíz de que explotó el tema de Odebrecht. Y fuimos, Enrique estuvo con una delegación y solicitamos que les retiraran el préstamo, que era de 650 millones. De hecho, hubo uno que no se desembolsó del al final, sí. Y 300 millones de dólares de eso no se desembolsó, porque nosotros exigimos que se cumpla con la ley, que no se estaba cumpliendo con la ley. Pero quiero ir a la parte de la auditoría técnica forense. Esa auditoría técnica forense que mandó a hacer el presidente estableció que las posibilidades de fallas estructurales que puedan darse en Punta Catalina, que se han dado ya, es del 54.9%, pero llega el impacto a un 64.7%. ¿Qué ha dicho el gobierno después de recibir esa auditoría forense, después de haber recibido este informe donde habla de algo que es todavía aún más preocupante? Estamos hablando, señores, escuchen bien lo que se libera en el aire, que es muy, muy preocupante. Aquí está, porque son muchos términos. Ok, la planta emite, según este informe, 7,9 y 12 veces más material particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno que lo permitido en la Unión Europea. También 122 kilogramos anuales de mercurio, un elemento prohibido en los países de la Unión Europea, altamente contaminantes del aire, pero también, si es a través del subsuelo, de todo lo demás. Entonces, la pregunta es, ¿cuál ha sido la respuesta de nuestro gobierno ante esto? Porque es una situación difícil. Con el GLP hay situaciones también. Tenemos un minuto más para terminar. Antes que mi compañero te dé la respuesta, irónicamente, ese estudio lo ordenó el presidente. Ya lo sé, por eso les estoy preguntando. Sin embargo, abandonó y nosotros seguimos el estudio y ahí está el estudio. Mira, lo preocupante es que el gobierno no ha dicho nada sobre este estudio y sobre la auditoría técnica que mandó a hacer. Técnico forense. O sea, técnico forense. Eso nos preocupa bastante. Porque es ¿Cuánto tiempo lleva el silencio, según ustedes? Lleva más o menos, este fue el año pasado, casi un año. Casi un año. ¿Qué pasa con el GLP? Porque ustedes están planteando, y yo sé que esa transición de carbón a GLP era una propuesta de ustedes. Era una propuesta. Ahora mismo hay una crisis también con el gas, con el GLP. O sea, no hay. Exacto. Y hay una crisis a raíz de todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, República Dominicana se ve entre la espada y la pared en ese sentido, porque es el 30%, ¿no? 25 a 30% del suministro eléctrico. Sí, pero, María Cela, nosotros propusimos desde el primer momento, cuando todavía había gas, porque todo el conflicto se ha planteado después de la guerra de Rusia con Ucrania. Entonces, ¿qué pasa con esto? Mira, el 85% de la energía se puede producir por diferentes campos de energías renovables. Ahí tenemos energía eólica, tenemos paneles solares que pueden muchísimo. Por ejemplo, hay un proyecto que ya está planteado de ir cubriendo todo este espacio. Y, por ejemplo, la población de Peravia es una población que es altamente productiva y después de los impactos de Punta Catalina ha bajado su productividad. No ha bajado la productividad. Y la salud de las personas y las consecuencias. Mira, ha empeorado porque, por ejemplo,
Baní era una población que la gente no se enfermaba casi de presión alta. Más del 3/4 de la población hoy día padece de enfermedades cardiovasculares. Oh, Dios. Incluso hasta en jóvenes que oscilan en edades menos de 25 años, infartos al miocardio. Pero ¿Y los niños? Tuvimos la muerte de 4 niños en la comunidad de Nizao, que es la más afectada con el impacto de Punta Catalina, porque está a más o menos 1,5 kilómetros de la planta. Y Salud Pública lo que alega es que estos niños no murieron por producto de la contaminación de Punta Catalina, pero ellos no hicieron ningún experticio, ni una autopsia, ni un examen científico que garantizara o dijera que estos niños no habían muerto por la contaminación. Como vemos, es un problema serio, son las consecuencias de estas plantas que causaron tanta polémica en su momento, siguen siendo peligrosas, siguen siendo preocupantes, sobre todo para la salud de las personas, que es lo más importante, y luego la productividad de toda una provincia, y luego cómo puede afectar a otros países si esos países decidieran también protestar ante esa influencia, que no sé. Permíteme un segundo. Dentro de estos problemas graves, además de la salud, está el problema de la producción pesquera. Que afecta también. Que afecta, que de eso se mantenían la comunidad de Nizao, Punta Palenque. ¿Y cómo ha afectado a los peces? ¿Cómo ha afectado? Que tienen que irse ahora, ellos desplazarse hasta el sur profundo para poder conseguir el sustento. Porque ahí no pueden ya por la contaminación. En la zona donde está la planta ubicada, el espigón que se construyó ahí, lo dinamitaron y eso acabó con toda la vida marina. Mire, ahí no hay corales. Esta lucha, todos los corales, se fue todo. Esta lucha, el deslive de las aguas. A propósito de cambio climático y de lo que estamos luchando por un lado y por el otro lado, estamos dañando. Decir algo, esto no es nuevo, en el mundo otros países han tenido que luchar contra contaminación de otros tipos de plantas y el mundo ha ido evolucionando hacia, porque tenemos un problema serio y tenemos que luchar contra ello en conjunto. Entonces República Dominicana tendrá que ver qué es lo que va a hacer. Ojalá que haya una respuesta del gobierno y que ese plan de a 5 años, cuando ya tengamos la guerra en el pasado, que esperamos que sea así, pueda darse, pero hay que tomar medidas desde ahora para que eso sea posible. Gracias por haber estado con nosotros, le dimos el espacio. Está limitado en tiempo. A ti y a Farideh por darnos el espacio. No, gracias. Gracias por verte después de tantos años de frente de nuevo. Qué bueno. Hacemos una pausa y cuando regresemos el resto de nuestro contenido no se nos vaya, ya volvemos.